Hola, hola, bienvenidos a Preguntas Incómodas. Hablar de salud mental parece innecesario, o al menos para la gran mayoría de jóvenes y adultos que sentimos que no tenemos mayores problemas, a menos que te hayan diagnosticado algún trastorno. Entonces el problema es tuyo y solo tuyo, por lo que tendrás que resolverlo por tu cuenta y de la mejor manera posible. Todo esto dicho así suena rudo, insensible, maluco, pero lo cierto es que es más o menos el enfoque con el que nuestras sociedades atienden, o más bien dejan de atender, las necesidades de nuestra mente. En el video de hoy contamos con la intervención de los canales de psicología Long Soul System y Psicoblog y con el testimonio de una persona que compartió con nosotros su experiencia tras casi 11 años en terapia. Y además contestaremos a la pregunta, ¿estamos dándole a la salud mental la importancia que debería? Esta es la parte en la que cada quien hace una pausa de introspección y probablemente se dice a sí mismo, yo estoy bien y estoy en control de mis propios problemas, no necesito terapia. Y hey, puede que en efecto esto sea así, pero lo cierto es que tendemos a atender primero cualquier afección física que una mental. Le doy la bienvenida a Lore del canal Long Soul System. Hola Lore, le damos a la salud mental la atención y el peso que merece. Muchas gracias Sabrina por la invitación y por hacer esta pregunta que parece muy fácil de responder, pero que yo creo que todos sabemos la respuesta. Se dice como eslogan, hablemos de salud mental, pero nadie sabe ni qué es ni cómo hablar de ello. Pensamos que la salud mental es solo hablar de trastornos, pero cuidado con hablar demasiado de tus problemas, porque seguro solo quieres atención y bajo el modelo médico reducimos el trastorno a un problema orgánico, es decir, individual. El problema eres tú, que no te cuidas. Eres tú el que no está tomando el sol, el que no hace dieta, el que no hace ejercicio. Y vemos con más admiración a una persona que tiene problemas mentales, pero que no se le nota, que no se queja, que sonríe, que saca buenas calificaciones y que es feliz en un trabajo mundano. Y así, hablar de salud mental se convierte en una crítica condescendiente, disfrazada de compasión. Mientras comemos palomitas fascinados viendo series de asesinos, de mercenarios con un trastorno mental o sobrevivientes reales de Pakistán o Norcorea con estrés postraumático, no vemos a la salud mental como una responsabilidad compartida, porque aquel que tiene un problema de salud, que se queja, que lo manifiesta, amenaza nuestra falsa imagen de que nosotros no tenemos nada que ver con la salud mental de la persona que tenemos al lado. Finalmente creo que hablamos de salud mental solo cuando nos es cómodo y cuando no tenemos que cambiar nada de nuestra forma de vida. Muchas gracias, Lore. Pásense por su canal. Ella habla de traumas, trastornos disociativos complejos y en especial del trastorno de identidad disociativo, también conocido como TID. Les dejo el enlace en la descripción. En efecto, la salud mental debería ser una preocupación colectiva, pues repercute en la sanidad pública y hasta en la economía de un país. Y hoy veremos por qué y en qué medida está siendo atendida en Hispanoamérica. Empecemos por hablar de qué hacen los gobiernos de nuestra región y de España por atender el bienestar mental de sus ciudadanos. Tanto la Organización Panamericana de la Salud como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico recomiendan encarecidamente que se aumentan los presupuestos invertidos en salud mental. Pero esto, ¿es tan grave así? Mejor siéntate para que no te caigas de culo. ¿Culo? ¿Qué pasa? Casi olvido advertirte, en este video habrá censura, así que si escuchas pitidos o que evitamos mencionar una palabra, pero la explicamos de otra manera un poco más rebuscada, es para evitar sanciones de nuestro patroncito, el señor YouTube, que hablar de bienestar mental está lindo, pero usar palabras feas, no. En el mundo, según la OPS, la mediana del gasto en salud mental es del 2,8% del total que se destina a la salud. Si el país tiene un ingreso bajo, este porcentaje puede descender hasta el 0,5% y para los que tienen más dinerito llega al 5,1%. En el continente americano, el porcentaje parte de 0,2%, cifras de Bolivia, y la proporción de carga que se puede atribuir a los trastornos mentales es 6 veces mayor que la proporción de los fondos asignados a la salud mental, según datos de años recientes. O sea, que la cosa está siendo atendida 6 veces menos de lo que debería. En Sudamérica hay 8,8 trabajadores de salud mental por cada 100.000 habitantes y en México y el Caribe sube a 10,9.
La OCDE, por su parte, midió que el 67% de las personas que necesitan tener acceso a este tipo de asistencia afirma tener dificultades para obtenerla. Y es que dicen, en 11 de los países que forman parte de esta organización hay un solo psicólogo, o incluso menos por cada 10.000 habitantes. Hasta aquí, nada nuevo bajo el sol. No se destina suficiente dinero y no hay suficiente personal. Estas son frases recurrentes en nuestra región. En España, país en el que se invierte un 4% del presupuesto de salud en salud mental, hay 6 psicólogos por cada 100.000 habitantes. Y la atención psicológica está incluida en la atención primaria, que es la que te da la sanidad pública. 1 de cada 4 consultas que llegan a atención primaria son de índole mental, pero ante la escasez de personal, muy pocas llegan, o bien a ser atendidas del todo por un especialista, o bien a ser atendidas con el seguimiento necesario. Entonces, ¿qué pasa con los que no llegan a ser asistidos correctamente? Que se atienden todos estos casos solo con medicación. España ha sido uno de los países más medicalizados de Europa y en 2020 vivió el aumento en el consumo de psicofármacos y tranquilizantes. Y es que claro, ¿qué pasó entonces? Aprovecho para darle la bienvenida a Álvaro del canal Psicoblog, en el que aborda muchísimos temas sobre psicología de forma amena. También les dejo el enlace a su canal. Hola Álvaro. Hola a todos, ¿qué tal? Estamos en 2022, llevamos ya 2 años de pandemia y en el 2020 todos pasamos meses confinados en nuestras casas y en ese tiempo aprendimos todos lo básico para saber valorar la salud mental. En estos meses, más de la mitad de la población terminó con síntomas de ansiedad y de depresión, por lo cual te diste cuenta de lo vulnerable y frágiles que somos realmente. Y ojo, que a lo mejor en tu casa tampoco es que vivieras un gran drama, pero es que tampoco hay que vivir un trauma para llegar al límite. Y hablando de eso, fue también relativamente fácil llevarte a ese límite, por lo que esto de los problemas psicológicos no tiene nada que ver con lo fuerte o lo débil de carácter que seas. Y ojo, que lo peor no es esa vivencia del límite, lo peor es vivir que estás en ese momento de tensión y no tener a nadie ni con quién compartirlo, ni con quién hablarlo, mucho menos a nadie que te pueda atender. Pues por eso digo que no hace falta que te hable de la importancia de la salud mental, porque si has vivido estas situaciones, ya sea de forma directa o indirecta, ya sabes el sufrimiento que conlleva todo eso y sabes también lo delicado y precioso que es nuestro equilibrio psicológico. Y ojo, que eso no está mal, no te voy a dar ahora la tabarra para que te sientas culpable por todos aquellos que han sufrido más que tú, para nada, al revés, quiero que te sientas agradecido de que has estado bien y que además eres consciente de ello. Porque como se suele decir, no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Y tú, al igual que el resto del mundo, yo incluido, estuvimos a punto de perderlo. Y ya está, yo solamente dejo esa reflexión ahí. Te devuelvo la palabra, Sabrina. En efecto, con la pandemia muchos hemos escuchado que por las encerronas que nos están tocando vivir, el temor al bicho, el aislamiento social y hasta pérdidas de familiares y amigos, puede que termine dándonos algo, que han aumentado la ansiedad, la depresión, principalmente en mujeres y jóvenes y un largo etcétera. Pero, ¿qué tan dramático es esto? La revista científica The Lancet lo midió y dio con que la ansiedad y la depresión sumaron 129 millones de casos en 2020, un crecimiento del 25% respecto a 2019, el año en el que éramos felices y no lo sabíamos. También encontraron que en Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Centroamérica y el sur de Estados Unidos el incremento ha sido mayor, del 36%, pues han tenido más contagios y le han tenido que imponer más restricciones a su población. Aclaran de todas maneras que no son resultados todavía concluyentes por no haber podido medir bien todas las regiones. Pero si los trastornos como los citados van en aumento y los recursos destinados a atenderlos son escasos, ¿qué le pasa a una persona que los padece y no recibe la ayuda psicológica necesaria? Dependiendo de qué tan urgente sea la atención requerida, unos cuantos síntomas podrían derivar en convertirse en algo más serio y ciertos trastornos desatendidos solo se agravarían más. Obviamente dependerá de cada caso, pero para poner un ejemplo, las consecuencias más graves de algunos trastornos pueden ser que la relación de una persona con otros se vea resquebrajada, que ésta se vea incapacitada para llevar su vida con normalidad, incluso que no pueda trabajar, lo cual se convierte también en un problema económico. De todos estos temas, el suicidio se ha vuelto uno de los más urgentes sin duda. Atender estos casos requiere de fondos,
personal, centros, protocolos, no solo en centros de salud, sino también formar al personal docente en las escuelas, por ejemplo. Descuidar todo eso solo hace que los números aumenten. Y por números me refiero a personas. Según la OMS, cada 40 segundos alguien logra poner fin a su propia vida. Esta es una de las principales causas de muerte, principalmente en hombres, situándose por encima del VIH, guerras y homicidios para ambos sexos y el cáncer de mama en las mujeres. La cifra de 2019, 700.000 personas. Las regiones que tienen más casos son África, seguida por Europa y América. En España, uno de los países que menos invierte en salud mental de Europa, 10 personas ponen fin a su vida cada día, y esta es la principal causa de muerte externa. En 2020 casi alcanzan los 40.000 casos, la cifra más alta en poco más de un siglo. En nuestra región, unas 100.000 anuales. En definitiva, la atención brindada en Hispanoamérica no es proporcional a la necesidad que se tiene en estos momentos. A esto se suma otra dificultad, que es hasta dónde puede ayudar una terapia. Hay personas que llegan a verse con varios especialistas a lo largo de años porque no están encontrando lo que necesitan. Así que tampoco podemos generalizar y decir que quienes están siendo tratados ya encontraron la solución a todos sus problemas. Dependiendo de la situación de cada quien, pueden pasar años antes de ver una mejora. En todo caso, siempre ir a terapia es la recomendación ideal que hacen los especialistas para hacer frente a estos problemas. Tuvimos la grata oportunidad de hablar con Iván, que vive en España y nos contó cómo ha sido su experiencia tras casi 11 años de terapia. A él queremos agradecer particularmente, no solo por confiar en nosotros contándonos su historia personal, sino porque también nos motivó a hacer este video. Se trata de una persona que además se ha propuesto ayudar a otros que pasan por situaciones similares, porque valora mucho la importancia de recibir atención cuando más se necesita. Hola, Iván. Mi nombre es Iván, soy de España y desde los 8 años estuve viendo distintos psicólogos porque tenía comportamientos rebeldes. En el colegio sufrí bullying extremo durante muchos años y esto me trajo problemas bastante graves de autoestima. De adolescente me golpeaba y me insultaba lleno de odio hacia mí mismo. Luego empecé a consumir de adolescente drogas, que era como una vía de escape y también como una forma de autodestrucción. Y poco a poco mi salud mental se fue agravando. A finales de 2011 tuve varios brotes psicóticos muy graves y empecé mi tratamiento psiquiátrico en un centro de ayuda a la drogodependencia. Ahí estuve varios años de tratamiento hasta que me estanqué. En octubre de 2020 tuve un intento de suicidio por ingesta de pastillas y poco a poco me empecé a informar sobre los trastornos y me di cuenta que el trastorno límite de la personalidad había formado parte de mí durante toda mi vida. Que por desgracia a nivel público los recursos son escasos en psiquiatría y nulos en psicología, ya que las visitas en psicología deberían ser menos distanciadas en el tiempo. En mi caso, por suerte, tengo el privilegio de poder pagarme una atención en salud mental por lo privado, pero a mi parecer es un problema bastante grave, porque hay muchísimas personas que no pueden acceder por lo privado y sin salud mental no hay salud de ningún tipo. Mientras no se aborde la salud mental de manera colectiva, sino como un problema individual que afecta solo a los más débiles y que estos son un peso para la sociedad, seguiremos teniendo los mismos resultados. Los daños repercuten en la vida de muchísima gente y aunque quisiéramos ser fríos y analizar el tema desligándolo del tema humanitario, seguiríamos teniendo un problema. El año pasado, UNICEF informó que los países de América Latina y el Caribe pierden alrededor de 30,6 mil millones de dólares al año por los trastornos mentales que conllevan a la discapacidad o a la muerte entre los jóvenes. Así que si nos queremos poner cínicos y decir que los gastos en salud mental debería asumirlos el interesado individualmente, esto tampoco sería adecuado, pues al final la salud mental es un problema público, no solo visto como un problema sanitario, sino también porque conlleva esta pérdida de dinero.
Obviamente, esta no puede ser la motivación por querer impulsar la mejora de la asistencia psicológica en nuestros países, pero sí es un dato relevante que nos ayuda a entender la dimensión del problema de desatender la salud mental. Esperamos que te haya gustado este video. Agradecemos nuevamente a Iván, Lorena y Álvaro y te invitamos a que veas este video de aquí en el que te cuento mi experiencia con la ansiedad. Chao.